Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hace poco hicimos una pequeña encuesta en 3D Collective, tanto en nuestras redes sociales como en el canal de YouTube, en la pestaña de comunidad, preguntando cuál de los temas que os proponíamos en aquel entonces os parecían más interesantes para desarrollarlos en los próximos días en el canal, aprovechando un poco esta situación de emergencia en la que muchos países nos encontramos, pues para que tuviéramos un contenido que pudiéramos disfrutar y con el que pudiéramos aprender algo provechoso. Salió ganando Unreal con una victoria destacada. La mayoría de vosotros os parece que este es un tema interesante y sobre el que queréis saber algo más. Como ya os he comentado con anterioridad, Unreal no es una plataforma a la que le haya dedicado pues todos mis días de trabajo, no es una plataforma que use todos los días para producir contenido de forma profesional, como sí lo es, por ejemplo, 3D Studio Max y V-Ray. Así que me voy a concentrar en conceptos iniciales, en una introducción al software, una serie de vídeos dedicados a que aquellos que tienen poquita experiencia o que nunca han experimentado el uso de Unreal Engine puedan seguirlos, entender mejor de qué va esta plataforma y podáis crear vuestro primer proyecto dentro de Unreal. A partir de ahí ya podréis continuar investigando y desarrollándoos por vuestra cuenta. Es muy importante para mí que entendáis esta diferencia. No van a ser unos vídeos en profundidad, no van a ser unos vídeos de un experto en la materia, sino que van a ser unos vídeos introductorios sobre Unreal que espero que resulten interesantes para muchos de vosotros. Dicho esto, lo primero que me gustaría que habláramos un poco es sobre qué es exactamente Unreal, qué posibilidades tiene, qué inconvenientes tiene y qué pros tiene dentro de la industria. Y sobre todo me gustaría también daros mi opinión personal sobre en qué casos recomiendo su uso o creo que puede ser beneficioso su uso en un entorno profesional y en qué otros casos creo que pues, puede ser mejor no usarlo o usar herramientas diferentes. Por supuesto, todo lo que os voy a comentar en esta introducción es mi opinión personal, no puede ser de otra manera. Supongo que algunos la compartiréis y otros no. Si queréis dejarme en los comentarios vuestra opinión, estaré encantado de leerla y de continuar allí la conversación. Lo primero que os recomiendo a todos, si nunca habéis visto nada de Unreal o si sabéis poquito sobre el tema, es que miréis un poco pues, lo que nos ofrecen en la página web, que podemos ver aquí, que se puede hacer con esta plataforma, aunque estos ejemplos creo que hay que cogerlos siempre con alfileres, porque lo que vemos aquí, por supuesto, es lo mejor que se puede hacer en la mejor de las circunstancias, ¿no? Luego también tendremos que tener en cuenta que en un entorno de producción real, con unos márgenes de tiempo normalmente mucho más acotados y unas exigencias mucho más estrictas, las producciones normalmente no pueden llegar a estos extremos. Pero está bien echarle un vistazo a qué se puede conseguir con esta plataforma, ¿no? Tenemos un apartado específico de arquitectura que quizás dentro del contexto de mi canal es el que más nos puede interesar, ya que la herramienta recientemente se está concentrando en este nicho, están intentando que cada vez más estudios y más personas utilicen Unreal para el desarrollo de productos o de proyectos arquitectónicos. Así que bueno, le podéis echar un vistazo y yo sobre todo en el vídeo de hoy me voy a centrar en una pequeña introducción sobre cuál es el flujo de trabajo, los tips más importantes o los errores más comunes que se suelen cometer a la hora de afrontar un desarrollo con Unreal. Espero que esta nueva serie de vídeos os resulten interesantes y vamos a comenzar. He preparado una pequeña presentación para que tengamos oportunidad de conocer a modo de introducción. No me quiero enrollar mucho con esta parte del vídeo, creo que todos estáis deseando ver un poco más la parte práctica, pero también creo que es importante, especialmente para aquellos de vosotros que nunca hayáis abierto la plataforma y que ni siquiera sepáis de qué trata, pues que hablemos un poquito de su contexto, de sus antecedentes, de su filosofía de trabajo y de cómo puede o no encajar dentro de diferentes proyectos de visualización arquitectónica. Así que lo primero que creo que es importante hacer, es una cosa que hago siempre en mis vídeos, es una costumbre, por así decirlo, es darle respuesta a esta pregunta tan esencial pero tan importante. ¿Qué es esto que vamos a intentar estudiar? ¿Qué es exactamente Unreal Engine? Y normalmente pues os traigo una pequeña descripción que simplemente nos sirve para iniciar la conversación. En este caso es muy importante que entendamos que Unreal Engine es primero una plataforma para el desarrollo de videojuegos, este es un concepto clave. Y segundo, que es una plataforma que lleva en desarrollo por más de 20 años. Si no recuerdo mal, creo que son 22 o 23 años que lleva Epic Games desarrollando este conjunto de herramientas. Esto es importante porque significa dos cosas. Primero, que
El contexto para el que está pensada y diseñada esta herramienta es el desarrollo de videojuegos. Esto supondrá que habrá algunos puntos en los que se toque con las necesidades que tenemos en visualización arquitectónica y otros apartados, otros puntos, donde no encaje muy bien una herramienta diseñada para crear videojuegos con el propósito de crear visualizaciones arquitectónicas. Ya veremos un poco más adelante cómo podemos superar estos pequeños obstáculos que se nos irán presentando y cómo podemos sacarle lo mejor a esta herramienta. Así que básicamente cuando nos planteamos el desarrollo de un videojuego, vamos a pensar un poco cómo sería el desarrollo de un videojuego hace unos cuantos años. Pues teníamos varias posibilidades. Una era, o reuníamos a un equipo de personas con la capacidad de programar el videojuego por completo, y esto significaba pues hacer absolutamente todo. Si el personaje tenía que poder saltar, había que programar las lógicas de control del personaje. Cuando le diéramos a una tecla, el personaje tenía que saltar. Las físicas, el motor gráfico, el motor de efectos, el motor de sonido, todo había que programarlo desde cero. Esto tenía cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que podíamos diseñar un motor o un videojuego perfectamente optimizado, porque no tenía nada accesorio. Todo estaba diseñado para funcionar perfectamente dentro de ese videojuego. Pero esto significa también que no podemos reutilizar ese trabajo. Imaginaros que el año siguiente queremos hacer otro juego. Hicimos un videojuego de plataformas y ahora queremos hacer un videojuego de fútbol o un videojuego de carreras de vehículos. Pues tenemos que empezar otra vez desde cero. Tenemos que volver a programar todo desde cero. Como esto pues es poco eficiente, empezaron a aparecer en aquel entonces motores, compañías que lideraban el sector. Se me ocurre ID Software y tal vez Unreal, o Epic Games, mejor dicho, que empezaron a desarrollar sus propios motores de render para hacer sus propios videojuegos. ¿Qué implicaba esto? Pues que en lugar de hacer un videojuego desde cero cada vez, diseñaban un conjunto de herramientas que les permitían hacer varios videojuegos. Esto tiene una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo que pues, consumen más recursos, consumen más memoria, son más pesadas las herramientas, pero a largo plazo funciona mucho mejor a nivel económico porque permiten el desarrollo de múltiples videojuegos. Conforme la tecnología lo ha ido permitiendo y cada vez tenemos a nuestra disposición más memoria, más capacidades de procesamiento, estas aplicaciones se han hecho especialmente populares. Cabe destacar que uno de los movimientos que hizo Unreal Engine, una herramienta tan popular, es que hace unos cuantos años salió de forma completamente gratuita al mercado. Esto les permitió conquistar el mercado haciéndolo pues, accesible a todo el mundo. ¿Cuál es la filosofía detrás de estas herramientas? O al menos la filosofía que más nos importa a nosotros, porque yo estoy todo el rato intentando explicaros esto desde el punto de vista de alguien que se dedica a la visualización arquitectónica. Hasta hace poco, pues no era muy interesante utilizar estas herramientas para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, porque el sacrificio en calidad que teníamos que hacer para poder usarlas era muy grande. Imagino que todos vosotros entendéis a la perfección que para poder conseguir los tiempos de procesado que se necesitan en un videojuego, que estamos hablando probablemente de 60 frames por segundo, vamos a ponernos un estándar alto, es necesario hacer enormes sacrificios. Si V-Ray puede tardar en renderizar una imagen 1 hora o 2 horas, ¿cómo es posible que haya otra plataforma usando el mismo hardware que es capaz de renderizar 60 imágenes en un segundo? Pues no hay ninguna magia detrás. Lo único que significa esto es que para poder conseguir eso se han hecho importantes sacrificios en el proceso. V-Ray sería lo que se considera, por ejemplo, un motor offline, que es muy preciso y nos permite representar con mucha precisión el comportamiento de la luz, mientras que Unreal sería un motor en tiempo real o real time, que nos permite trabajar muy deprisa haciendo importantes sacrificios en la calidad. ¿Cuáles son los elementos dentro de un render que más tiempo consumen? Bueno, normalmente son la iluminación global, las refracciones complejas como subsurface scattering o refracciones con translucencia y las reflexiones con un glossiness bajo o un roughness alto, que ahora veremos que en Unreal tenemos un sistema de PBR diferente a specular glossiness. Pues estos dos procesos, estos tres procesos que son los más lentos, lo que han hecho dentro de Unreal Engine es que los han
optimizado, han sacrificado calidad en esos tres apartados y han diseñado una serie de estrategias que no son nuevas, se llevan utilizando desde hace muchísimos años, y los que llevéis tiempo suficiente en esto las habréis utilizado alguna vez, como son el precálculo de iluminación, para posteriormente, en lugar de calcularlo en cada frame, leerlo, un sacrificio importante en las reflexiones, con técnicas como precálculo de las reflexiones mediante unas esferas de reflexión, o reflexiones que están restringidas al espacio de pantalla, y importantes sacrificios en todo lo que tiene que ver con refracciones. Esto nos permite, por lo tanto, conseguir tiempos de render final muy rápidos, pero incrementa considerablemente los tiempos de trabajo, porque tenemos que precalcular toda esta información para que posteriormente no sea necesario hacerlo. Para que podáis entender un poquito mejor dentro de una herramienta que os es familiar como es V-Ray, ¿a qué me refiero exactamente? Aquí ahora mismo tenemos lo que sería, por así decirlo, salvando las distancias, por supuesto, un motor en tiempo real. Yo me muevo por la pantalla y el motor de render hace su mejor trabajo para intentar en tiempo real calcular todo el rato la iluminación, las reflexiones, etc. Sin embargo, como estos son cálculos muy pesados, el motor de render no es capaz de hacerlo con mucha soltura. Bueno, en este caso sí, porque es una máquina bastante potente, pero si os fijáis pasan unos pocos segundos hasta que la imagen se ve correctamente. En un videojuego no me puedo permitir estos pocos segundos. Imaginaros que cada vez que doy un paso con el personaje tengo que esperar 1 o 2 segundos a que la imagen se vea bien. Sería pues un fastidio. Para conseguir que esto vaya mucho más deprisa, lo que podemos hacer es la iluminación, que ahora mismo es una iluminación que es completamente calculada en cada uno de los frames por unos cálculos de, en este caso, Ray Tracing. Como veis, yo puedo mover la luz y se ve afectada en todo momento por la posición de mi luz. Lo que puedo hacer es guardar esta luz, que si os fijáis está proyectada sobre las geometrías, en unas texturas especiales que almacenen esta información. Para que esto sea posible tengo que cumplir dos características fundamentales. Primero necesito unas coordenadas de mapeado correctas, porque si esta cara que tenemos aquí y esta otra cara ocupan el mismo espacio en coordenadas de mapeado, no pueden tener diferente iluminación. Y en un objeto tridimensional, todos los elementos o todas las caras tienen que tener diferente iluminación. Luego, el primer prerequisito para trabajar de esta forma es que absolutamente toda nuestra geometría tenga unas coordenadas de mapeado adecuadas. Ya imagino que si sois seguidores habituales de este canal habréis aprendido a crear coordenadas de mapeado porque lo he cubierto en varias ocasiones en este canal. Si no es así, os remito a los vídeos que tengo sobre el tema. Tengo algunos con Rhythm UV, algunos con 3ds Studio Max, donde podéis aprender exactamente qué son y cómo se crean coordenadas de mapeado. Es una técnica básica de 3D que todo el mundo debería de conocer. Bueno, ya tenemos unas coordenadas de mapeado, en este caso son correctas, no hay dos elementos del modelo tridimensional ocupando el mismo espacio, y por lo tanto ya puedo renderizar la iluminación sobre estas coordenadas de mapeado. Bueno, vamos a hacerlo dentro de 3ds Studio Max, luego ya veremos que en Real esto funciona de otra manera completamente distinta, pero como ejemplo creo que esto nos vale perfectamente. Bueno, vamos a renderizarlo simplemente con Render to Texture. Vamos a decirle al motor de render que nos calcule la iluminación de este objeto y la almacene en una textura. Vamos a renderizarlo. Y como veis, lo que ocurre es que esto toma un tiempo. El motor de render tiene que hacer un tiempo, un trabajo previo al render, para poder almacenar esta información. Vamos a repetir el mismo proceso para la otra geometría, porque son dos geometrías las que tenemos aquí. El cubo y el suelo, y como veis, se nos va a pintar sobre las coordenadas de mapeado de cada uno de los elementos la iluminación. De manera que si yo ahora apago mi luz, la voy a apagar y renderizo, tengo la iluminación, pero ya no necesito la luz y esto por consiguiente se calcula prácticamente de forma inmediata. Esta es la filosofía esencial detrás de cualquier motor de desarrollo de videojuegos cuando hablamos del vaqueo, que así es como se conoce en Spanglish a este término, que sería el cocinado de las texturas o la creación de estas texturas de iluminación. Dentro de Unreal a estas texturas se les llaman light maps
y son las responsables de almacenar la información de iluminación global de cada uno de los objetos de una escena. ¿Qué limitaciones importantes tiene este sistema? Pues, por ejemplo, si yo ahora quiero mover la luz en tiempo real, como veis, no voy a poder hacerlo, porque cuando mueva la luz, en realidad tengo almacenada la información en otro lugar. Luego se me van a producir este tipo de problemas. Dentro de Unreal existe la posibilidad de utilizar técnicas mixtas. Igual puedo vaquear la iluminación global, pero puedo no vaquear la iluminación directa. De esa manera podría mover la luz y tendría una iluminación global muy aproximada o muy cercana al resultado correcto. Pero como veis, todo esto implica importantes sacrificios en la calidad en pos de mayor rendimiento en el motor gráfico. Esta filosofía fundamental la tendremos que considerar cuando trabajemos dentro de Unreal. Aunque veremos también en esta en esta serie de vídeos que hay posibilidades que no requieren del precálculo de iluminación, lo más habitual a día de hoy, debido al hardware que tenemos y sobre todo al hardware que tienen normalmente los clientes, es el uso de esta técnica como base de trabajo. Estudiaremos otras, pero esta va a ser la más importante que tenemos que estudiar. De manera que dentro de Unreal, un primer concepto clave que todos tenemos que comprender y que normalmente lleva a varias confusiones es esta diferencia entre los tres tipos de iluminación que podemos manejar dentro de la plataforma. Por un lado tenemos el Bucket Light, que es lo que os acabo de mostrar ahora mismo, pero claro, imaginaros que tenemos que hacer esto ya no para 2 objetos, sino para 3.000 objetos, 4.000 objetos. El tiempo de precálculo puede tardar horas. Cuando digo horas pueden ser 8, 10, 20 o más horas en calcular la iluminación de un proyecto. Por eso cuando hablamos de que Unreal es un motor en tiempo real o real time, es cierto, pero solo cuando hemos terminado de trabajar. Mientras estamos trabajando con la herramienta, cada objeto que movemos en la escena, a menos que sea un objeto movible, y esto tiene una serie de consecuencias también, pero la mayoría de los objetos, cuando los movamos, tendremos que recalcular absolutamente todo el proyecto. Aunque hay técnicas que nos pueden permitir calcular solo algunos fragmentos, el tiempo de espera se hace muy, muy largo. Luego, es importante que tengamos esto presente. Con Unreal es cierto que el tiempo final de render es muy poco o casi nulo. Una vez que hemos terminado el proyecto, yo puedo renderizar imágenes gigantes, vídeos de 20 minutos en cuestión de segundos. Pero mientras estoy trabajando con la plataforma es muy tedioso, es muy incómodo el trabajo con la plataforma. Tenemos por lo tanto este sistema de Bucket Light. Necesitamos coordenadas de mapeado. Por alguna razón, la generación de coordenadas de mapeado a muchos profesionales no le gusta, se le atasca o se le hace bola. Bueno, tenemos que aprender a hacer una correcta gestión de las coordenadas de mapeado si queremos utilizar este tipo de iluminación dentro de Unreal. Yo os mostraré algunas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso, pero nada sustituye a hacerlo manualmente. Cuando lo hacemos de forma automática, siempre pueden ocurrir errores. El software es incapaz de detectar las mejores zonas para cortar una isla de mapeado, mientras que nosotros lo podemos detectar fácilmente. Este sistema de iluminación dentro de Unreal es el más optimizado, es el que nos permite mejor frame rate, mejor tasa de refresco, es el que usaremos cuando queramos crear una experiencia de realidad virtual para las gafas, cuando queramos crear una experiencia de realidad virtual para una pantalla touch, cuando queramos crear algo para los móviles. Siempre tendremos que utilizar este tipo de sistemas porque son los más óptimos. El sistema de Bucket Lighting, el pre-renderizado, o el cálculo previo de las luces, se puede hacer dentro de Unreal con CPU, que es el motor nativo que tiene Unreal, que se llama Lightmass, ya veremos más adelante cómo funciona, o lo podemos hacer mediante GPU instalando un plugin adicional. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estos dos sistemas? El sistema por CPU tiene la ventaja de que es el sistema nativo de Unreal y por lo tanto es más sólido, no falla tanto como el sistema por GPU, o bueno, más o menos, pero soporta casi todas las funcionalidades del motor de render, está actualizado, cuando sale una nueva versión del motor de render funciona sin problemas, mientras que la versión por GPU requiere de la instalación de un plugin externo, que tarda en actualizarse, a veces tiene fallos, a veces es incompatible con algunas de las características del motor de render, etc.
La buena noticia es que el autor de este plugin externo está trabajando en una versión integrada dentro del propio Unreal, así que probablemente en unas cuantas versiones tengamos integrado el sistema de GPU dentro del propio Unreal. ¿Por qué es tan interesante este sistema? Pues porque los tiempos de precálculo por CPU son extremadamente altos. 40 horas, 80 horas pueden ser muy grandes en proyectos complejos. Pensad que nosotros en este vídeo vamos a hacer una habitación pequeñita, pero en un proyecto complejo, un hospital o un centro comercial, normalmente son proyectos que requieren mucho precálculo de iluminación global. Luego, tener un sistema por GPU es muy útil. Yo os mostraré ambas técnicas dentro de esta serie de vídeos. Luego tenemos una alternativa muy interesante que está disponible desde hace muy poquito tiempo en Unreal, que es el uso de sistemas de Ray Tracing. Hemos visto en V-Ray cuando usamos Ray Tracing todo es automático, no hace falta coordenadas de mapeado, no hay que precalcular las iluminaciones, el motor de render se encarga de absolutamente todo. Sin embargo, hemos visto que es muy lento, tarda mucho tiempo, y Unreal no puede hacer magia. Unreal también es lento cuando utiliza Ray Trace. Luego, para conseguir un Ray Trace más o menos rápido, lo que hace Unreal es un bias muy grande, introduce muchos sacrificios en la calidad. Luego, este sistema tiene algunas ventajas importantes. No necesitamos coordenadas de mapeado, que es uno de los principales inconvenientes para mucha gente en Unreal. Podemos utilizar Ray Tracing, pero es extremadamente lento, y cuando digo extremadamente lento, pues es tan lento como podría ser en V-Ray. Y esto hace que sea muy difícil su uso, o imposible su uso, en experiencias interactivas. Tal vez puede funcionar para un vídeo, y tal vez puede funcionar para imágenes fijas. Pero para imágenes fijas ya tenemos V-Ray, luego tendría que proporcionarnos algo extra para que justifique su uso. El cálculo de Ray Tracing se hace mediante la tarjeta gráfica, por lo tanto es importante tener una buena tarjeta gráfica, una tarjeta que soporte esta tecnología. Las tarjetas recomendadas son las RTX, yo voy a utilizar en esta serie de vídeos una 2070 Super, pero las 1080 y las 1070 tienen soporte desde hace poco para esta tecnología a través de drivers. Evidentemente, mucho más despacio. Y luego, quizás el punto más interesante, si lo que estamos buscando es crear una imagen o una animación, es un sistema híbrido de trabajo. Vamos a intentar utilizar para los cálculos más pesados, para la iluminación global, por ejemplo, pues un sistema precalculado de iluminación. Pero para las reflexiones o para las refracciones podemos utilizar Ray Tracing, y esto nos va a dar un equilibrio muy interesante entre rendimiento y muy buena calidad. De manera que mostraremos en esta serie de vídeos las tres posibilidades de iluminación dentro de Unreal Engine. Estoy intentando explicaros un poquito la filosofía y las limitaciones a las que nos vamos a enfrentar cuando nos pongamos a trabajar con el motor. Bueno, para concluir un poco con esta pequeña introducción, lo que yo veo como pros y como contras de esta plataforma. Vamos a centrarnos primero en los pros, que tiene muchos y que hacen que sea muy interesante para visualización arquitectónica. Lo primero es que es una herramienta gratuita. Bueno, el coste que tiene V-Ray ahora mismo en licencia anual es de 425 €, que me parece que no es demasiado, pero es verdad que Unreal es gratuito. Otra de las características importantísimas y factor decisivo a la hora de decidir usar o no Unreal, permite crear experiencias interactivas. No voy a poder crear una experiencia interactiva con V-Ray más allá de los 360. Luego, si me está pidiendo mi cliente una experiencia de realidad virtual con interactividad, tengo que usar algo parecido a Unreal. El tiempo de render, una vez completado el proyecto, es muy bajo. Esto es muy útil porque si tengo que hacer una animación a 4K de 5 minutos, puede ser interesante. El cliente tal vez me pide un cambio y tengo que volver a calcular absolutamente todo. Pues en la granja de render tendría unos costes. Es muy flexible para los cambios, pues si de repente me piden un cambio, imaginaros, me están pidiendo que cambie el material de un sofá. No tengo que volver a calcular la iluminación global probablemente, cambio el material y listo. Luego, para este tipo de cosas, viene muy bien. Otra gran ventaja reciente, y en mi opinión una ventaja muy importante, es que tenemos acceso a toda la librería de Megascans de forma completamente gratuita.
Megascans es una librería muy grande, la más importante que tenemos ahora mismo de material escaneado por su magnitud, y nos permite crear contenido muy realista. También es muy versátil y personalizable. Al ser una herramienta tan compleja, si tenemos, por ejemplo, una persona en el estudio que está especializada en programación, le podemos pedir que nos desarrolle blueprints o herramientas para nuestro flujo de trabajo. Esto, pues, es muy importante en algunas producciones. Y otra de las ventajas es que el ecosistema de Epic Games crece muy deprisa. Es una compañía que le pone mucha energía al desarrollo de su software y esto hace que el software crezca bastante deprisa. Podríamos entrar a debatir si el crecimiento es un poco caótico o no, que al ser una empresa tan grande también podría ser un problema, pero en general es una empresa que hace que el software evolucione muy deprisa y esto siempre es algo positivo. Pero también viene con algunos contras la herramienta. El workflow es mucho más complejo, especialmente para aquellos de vosotros que quizás no tenéis unos conocimientos base de 3D, habéis entrado a hacer 3D quizás directamente en visualización arquitectónica, donde hacemos muchas chapuzas, hablando mal y pronto, y quizás os puede costar al principio entender algunas de las dinámicas de trabajo. La generación de lightmaps, la generación de coordenadas de mapeado, grupos de suavizado, material IDs, es un poco más tedioso el trabajo al principio. Se suele producir con muchísima frecuencia, lo veremos en futuros vídeos, problemas en la iluminación y suele ser difícil investigar y diagnosticar por qué se producen. Especialmente cuando no tenemos mucha experiencia, cuando ya llevamos un tiempo con la herramienta, estos errores son cada vez menos comunes, pero al principio suelen ocurrir. En mi opinión, uno de los mayores problemas de esta plataforma es el anti-aliasing. El anti-aliasing, ya os he explicado en alguna ocasión, es esta tecnología que nos permite que los bordes dentados de un objeto inclinado, por ejemplo, o curvo, pues no sean tan nítidos. Nos permite básicamente pues, tener contornos suavizados contra el fondo. En los motores en tiempo real, este recurso es extremadamente costoso y por lo tanto el sistema de anti-aliasing que tenemos en Unreal es muy malo. Hay soluciones a este problema porque como no tenemos límite de resolución, podemos renderizar una imagen a 20.000 por 20.000, exagerando mucho, y esto podría ayudarnos a reducir el anti-aliasing, pero de entrada para mí es un gran problema. Otro gran problema es la falta de calidad en las reflexiones. Ya se ha solucionado más o menos con Ray Tracing y veremos más adelante cómo lo podemos utilizar dentro de estos vídeos. Pero los materiales siguen teniendo una carencia importante en este departamento. Se aumentan los tiempos de precálculo. Esto a mí personalmente me fastidia un montón, especialmente si usamos el precálculo por CPU que incorpora el motor de render. A veces los tiempos de cálculo son extremadamente altos y son muy desalentadores, cuando ya uno está acostumbrado a trabajar casi en tiempo real con motores como V-Ray o Corona. Hay muchos menos recursos disponibles para visualización arquitectónica. Dentro de Unreal tenemos un marketplace, un mercado que tiene mucho contenido y de muy buena calidad, pero hay poco contenido específico para arquitectura. La mayoría del contenido es para videojuegos. ¿Qué significa esto? Pues que requiere mucho más trabajo, por ejemplo, preparar un mueble. Pues compramos un mueble que está diseñado para V-Ray y tendremos que revisar que la geometría esté bien, que las coordenadas de mapeado estén bien, que la carga poligonal no sea muy elevada, etcétera, etcétera. Luego el flujo de trabajo se complica un poco. Tenemos que hacer sacrificios en calidad. Pese a que podemos ver demostraciones técnicas de una calidad muy alta, es imposible conseguir la misma calidad que conseguimos con un motor offline. No se puede directamente. Nos podemos acercar más o menos, pero los motores offline, de momento al menos, van a seguir estando por encima en este departamento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la calidad es más importante para nosotros que para nuestro cliente. Luego, si hemos encontrado que la calidad que nos ofrece Unreal, que es altísima, no digo que sea mala, es muy alta, pero si encontramos que esa calidad es suficiente para los propósitos de nuestro cliente, no tenemos por qué querer más, ¿vale? O sea que es un contra entre comillas. El aprendizaje de esta herramienta suele ser complejo, especialmente si no tenemos experiencia previa en el desarrollo de assets o en el desarrollo de contenido para aplicaciones de 3D. Herramientas clásicas como coordenadas de mapeado, texturizado, Substance Designer, Substance Painter, etc.
Requiere una fase de optimización, especialmente cuando estamos planificando crear contenido de realidad virtual, experiencias interactivas. Hay un requisito que es que la tasa de refresco, la cantidad de imágenes que se muestran en el casco por segundo, tiene que ser muy alta, porque si no puede producir mareos y malestar general. Por lo tanto, es necesario optimizar nuestros recursos. Ya estamos muy acostumbrados a trabajar en V-Ray o Corona que aguantan lo que les echemos, y es muy fácil trabajar con cualquier tipo de geometría, texturas de 8K, no hay problema. Pero en Unreal es diferente, tenemos que pensar en la optimización de los recursos. También puede llegar a requerir hardware muy caro. Por ejemplo, si queremos trabajar con Ray Tracing en tiempo real, es probable que necesitemos invertir en una tarjeta gráfica muy cara. Y por lo tanto, pues quizás esto no está al alcance de momento de todo el mundo. Igual dentro de un año o dos la cosa cambia. Pero ahora mismo puede llegar a tener requisitos de hardware muy elevados. Y para algunos estudios esto puede significar la necesidad de contratar a una persona especialista en esta herramienta. Quizás alguien que venga de la industria de los videojuegos, con un background diferente a las personas que se dedican a visualización arquitectónica. Estas son, en mi opinión, las ventajas e inconvenientes más importantes que hay que tener en cuenta antes de lanzarse de lleno a usar Unreal. Y para concluir os presento lo que vamos a hacer en los próximos vídeos, lo que quiero que exploremos en los próximos vídeos, con una escena extremadamente simple que sirve como introducción, como ejemplo inicial al trabajo con Unreal. Primero tenemos que aprender a modelar para Unreal, no es lo mismo modelar para Unreal que para otras plataformas, hay unos requisitos que tenemos que cumplir para que el modelo no dé problemas dentro de Unreal. Luego tenemos que aprender cómo importamos, cómo mandamos estos modelos a Unreal. Los podemos mandar de varias formas, manualmente, exportando la geometría e importándola desde Unreal, con una herramienta que se llama Unreal Studio, o muchos conoceréis como Datasmith, que nos permite conectar más o menos entre 3ds Studio Max y Unreal. Es muy interesante, pero no viene sin algunos problemas. Y cómo podemos adelantarnos a los problemas que nos planteará la generación de modelos. Yo ya os he mostrado en el canal cómo hacer un modelo libre de errores para este tipo de plataformas, pero lo volveremos a ver mucho más específicamente. Luego le dedicaremos también un tiempo a la iluminación. Quiero que aprendamos a hacer iluminación vaqueada, iluminación clásica dentro de Unreal, por así decirlo. Quiero que aprendamos a utilizar las técnicas de Ray Tracing y los métodos mixtos de iluminación. Luego exploraremos el editor de materiales, que como ya podréis imaginar es una de las partes favoritas para mí. Me encanta la creación de materiales, el shading en general, en todas las plataformas, siempre ha sido uno de mis temas predilectos. Y el editor de materiales de Unreal es muy potente, nos permite una gran cantidad de cosas. Vamos a explorar cómo funciona su editor de materiales, vamos a recuperar un poquito PBR, que ya lo hemos hablado en el canal, pero quizás es interesante que lo volvamos a hablar, y vamos a ver qué significa Metallic Roughness, que también os lo he mostrado en alguno de mis vídeos, pero quizás no en demasiada profundidad. Y por último veremos cómo podemos exportar nuestro contenido en forma de una imagen, un vídeo o tal vez una experiencia ejecutable para que el espectador pueda navegar por este espacio tridimensional. Esta es la propuesta que os hago de primer proyecto dentro de Unreal, espero que os resulte interesante y vamos a comenzar ahora viendo algunos de los conceptos esenciales sobre la plataforma. Bueno, ahora que ya tenemos claro cuál va a ser la trayectoria o el roadmap que vamos a seguir en los próximos vídeos, hoy nos toca la parte quizá más aburrida, pero también necesaria, que es entender un poquito cómo funciona Unreal, cuál es su user interface, qué menús tenemos, cuál es un poco la manera de trabajar dentro del programa, en qué se diferencia de otras herramientas que quizá ya conocéis, etc. Os he dicho que este es un vídeo de introducción, así que si ya sabéis perfectamente cómo funciona Unreal, esta parte seguramente no os aporta nada nuevo. Pero creo que es importante que la tengamos en la serie de vídeos para que sea una serie completa que cubra absolutamente todos los aspectos esenciales. Lo primero que necesitamos es instalar Unreal en nuestra máquina. Como os he dicho, Unreal es una herramienta gratuita. Podemos descargarla desde la pestaña de Download y nos aparecerán dos tipos de licencias diferentes. Si realmente queréis estar seguros de cuál es la licencia que mejor se adapta al tipo de trabajo o de servicio que vosotros ofrecéis a vuestros clientes, lo mejor que podéis hacer es consultar directamente con el staff de Epic Games para que os aclaren cualquier posible duda que podáis tener. Existen dos tipos de licencias, una licencia comercial que tiene pues un 5% sobre los royalties que podamos obtener de la venta normalmente de un videojuego,
Esto está destinado pues por cuando vendemos un videojuego y ganamos más de una cantidad, que ahora mismo ellos tienen fijada en $3.000 por trimestre, pues a ellos les corresponde un 5% de esos beneficios. Y luego existe una licencia royalty free, completamente gratuita, que no tenemos que pagar absolutamente nada. Esto pues englobaría aquellos proyectos de aprendizaje. Si estáis aprendiendo, pues es completamente gratuita. También englobaría la creación de contenido online, como el que yo voy a crear ahora, por ejemplo, pero también englobaría la venta a un cliente de un solo producto cerrado. Si no planeamos redistribuir ese servicio o ese producto a múltiples clientes, pues entraría también dentro de estas condiciones de licencia. Así que bueno, si tenéis dudas, lo mejor que podéis hacer es consultar, pero en la mayoría de trabajos de visualización arquitectónica estarían englobados dentro de esta categoría de aquí. Una vez que descarguemos el programa y lo instalemos, habremos instalado el Launcher, que es el lanzador de Epic Games. El Launcher sirve para descargar e instalar Unreal y también para descargar e instalar algunos videojuegos que vende Epic Games. Vamos a ver ahora cómo funciona esta plataforma. Una vez instalado nos aparecerá esta pantalla de bienvenida. Como os digo, este es un launcher, es una plataforma donde podemos hacer varias cosas y es bastante interesante porque aquí podemos encontrar accesos directos a contenido que podría ser útil en el futuro. Por ejemplo, si le damos clic a News, pues se nos lanza la plataforma de noticias de Epic Games, que puede ser interesante para mantenernos al día, para ver si ha habido algún cambio importante, etc. También tenemos acceso al canal de YouTube de la plataforma, también tenemos acceso a los foros y también podemos ver un roadmap en Trello de cuáles son los planes que tienen diseñados en Epic Games para el futuro de la herramienta. Bueno, son unos accesos rápidos, interesantes y que si os convertís en fans de esta plataforma, pues seguramente es interesante que reviséis con frecuencia. ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? Normalmente lo que a nosotros más nos interesa es la pestaña de biblioteca. En la biblioteca básicamente nosotros vamos a tener acceso a todos los proyectos que hayamos ido creando. Podemos luego borrarlos. Yo, por ejemplo, pues los voy borrando frecuentemente si ya no los voy a utilizar más y aparecerán aquí directamente en la parte de mis proyectos. Y luego la parte de versiones de Unreal instaladas es donde nosotros vamos a configurar qué versiones de la plataforma queremos instalar en nuestra máquina. Como veis, yo ahora tengo 2 versiones instaladas. Y para añadir una nueva versión, a vosotros si es la primera vez que usáis el programa no os saldrá ninguna, pues simplemente le dais aquí a añadir, seleccionáis la versión que queréis instalar y le dais a instalar. Este proceso será muy lento porque Unreal es una herramienta muy pesada, ocupa varios gigas y tardará un tiempo en descargarse e instalarse en vuestra máquina. ¿Qué versión es recomendable tener? Bueno, es recomendable tener una versión estable del software y una versión con la que estemos familiarizados. Unreal es una herramienta muy compleja, muy grande y está susceptible a muchos cambios de versión a versión. Y esto puede implicar que las primeras etapas de una nueva versión pueden tener bugs, pueden tener errores, quizás han cambiado ligeramente el comportamiento de algo que estábamos haciendo, etc. Si estamos aprendiendo, esto no nos importa demasiado, pero si estamos en medio del desarrollo de un proyecto comercial, es mejor que estemos seguros de que la versión que vamos a utilizar funciona adecuadamente. Otro aspecto que podría ser interesante para decidir una versión u otra sería el soporte que tengamos o no para algunos plugins a los que estemos acostumbrados. Si estáis viendo este vídeo entiendo que estáis empezando con la herramienta, así que probablemente no será vuestro caso. Os recomiendo que instaléis la versión 4.24, que es la última que tenemos en el momento de la grabación de este vídeo y que funciona bastante bien. Yo tengo 2 versiones instaladas porque algunos proyectos los tengo creados en versiones anteriores o porque quiero probar algunas cosas en versiones anteriores. Lo importante es no actualizarse inmediatamente, sino hacer unas pruebas antes de actualizarse para asegurarse de que todo funciona correctamente. Una vez que tengamos instalada la versión del motor que a nosotros nos interesa, para iniciar este motor de render o este editor, mejor dicho, vamos a iniciarlo directamente en la pestaña Iniciar o en el botón grande que tenemos aquí arriba a la derecha. Lo primero que nos aparecerá es la posibilidad de seleccionar uno de los proyectos en los que estemos trabajando. Si os fijáis, yo aquí tengo unos cuantos proyectos con los que estoy trabajando y la posibilidad de crear un nuevo proyecto. En el caso que nos ocupa ahora mismo, lo ideal es que creemos un nuevo proyecto. Y a la hora de crear un nuevo proyecto podemos elegir diferentes plantillas
dentro del equipo de Epic Games nos han preparado una serie de plantillas diseñadas para diferentes mundos, para diferentes sectores. Veis que ahora aparece desde la última versión la posibilidad de crear proyectos o plantillas dentro de la categoría de arquitectura, ingeniería y construcción. Ahora después entraremos a hablar sobre qué contienen cada una de ellas. Todas ellas tienen cosas interesantes. Por ejemplo, la sección de juegos tiene pues plantillas interesantes para crear pues juegos en primera persona, juegos con navecitas, puzzles, etc. Y esto puede ser interesante, por ejemplo, el caso de realidad virtual, porque ya viene con una serie de blueprints, que son básicamente el sistema de programación visual que tiene Unreal, que nos ayudan a ahorrarnos algún trabajo. Sin embargo, nosotros, como estamos comenzando, vamos a empezar con algo muy simple, que sería dentro de la categoría de arquitectura, ingeniería y construcción, le damos a siguiente, y si os fijáis aquí aparecen varios tipos de proyecto. Nosotros vamos a empezar con proyecto en blanco, que es el más simple de todos y el que nos va a permitir entender mucho mejor cómo funciona cada uno de los apartados del programa. Porque si comenzamos con un proyecto que ya contiene muchas cosas dentro de él, puede que sea difícil para nosotros entender exactamente qué hace cada una de ellas. Luego mi consejo es que empecemos con un proyecto lo más vacío posible y vayamos agregando poco a poco los diferentes luces o los diferentes elementos para ir entendiendo a la perfección cómo funciona la herramienta y así poder construir un flujo de trabajo lo más sólido posible. Vamos a darle a siguiente y ahora tenemos que tomar otras dos decisiones más. Tenemos que decidir si queremos o no incluir el Starter Content dentro de nuestro proyecto y básicamente el Starter Content es una serie de assets, una serie de recursos, texturas, modelos, etcétera, que están ahí por si todavía no tenemos nada con lo que trabajar, que podamos hacer nuestras pruebecillas. Mi consejo es que en este tipo de proyectos no los utilicemos. Sería un contenido que tendríamos en la librería inutilizable, no lo vamos a usar para nada, y en nuestro caso creo que no lo necesitamos. No obstante, para hacer pruebas, para explorar diferentes cosas, si queréis, lo podéis incluir. Nosotros de momento no vamos a incluir el Starter Content en esta primera prueba que vamos a hacer. Y luego tenemos que tomar otra decisión y es si queremos que el sistema de Ray Tracing esté activado o desactivado. Elijamos lo que elijamos, se puede activar posteriormente o desactivar posteriormente. Sin embargo, yo para comenzar, como primero vamos a empezar con el sistema de iluminación de Bucket Lighting y más adelante veremos cómo funciona Ray Tracing, voy a comenzar con el sistema de Ray Tracing desactivado. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle un nombre a nuestro proyecto y darle pues una ubicación en nuestro disco duro. Yo ya tengo seleccionado una ubicación y aquí le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en la nomenclatura de vuestro proyecto, si os fijáis, pues hay ciertas cosas que no podemos hacer. Esto es debido a la estructura de programación de Unreal. Pues no podemos poner espacios, no podemos poner algunos caracteres extraños y no podemos superar una longitud determinada. Teniendo esto presente, aunque normalmente Unreal siempre nos va a avisar cuando cometamos un error de este tipo, es interesante que empecemos a pensar en que todo el contenido que vamos a crear para Unreal debería de estar sujeto a una serie de reglas de nomenclatura para evitar posibles problemas en fases posteriores de nuestro flujo de trabajo. Así que nosotros aquí le vamos a poner un nombre, pues yo lo voy a borrar en cuanto termine, así que me da igual, le vamos a poner tutorial 01, por ejemplo. Y vamos a crear nuestro proyecto. Esta es nuestra User Interface. Como veis es una User Interface al uso, tampoco tiene nada demasiado especial, pero tiene una particularidad en cuanto a la navegación por el espacio tridimensional, que es esta ventana central que tenemos aquí. En lugar de navegar con las combinaciones de teclas a las que quizás ya estáis acostumbrados de otras plataformas como Maya o como 3D Studio, aquí navegamos como si estuviéramos en un videojuego, como si estuviéramos en un videojuego de primera persona. Si ya tenéis experiencia, como es mi caso, que he jugado muchos juegos en mi vida, pues no me cuesta mucho trabajo moverme por aquí, pero si no, quizá requiere un periodo de aclimatación inicial. Nos movemos con el botón derecho apretado, dejamos el botón derecho apretado y con esto pues pilotamos nuestro personaje y apuntamos, como quien dice. Y mientras mantenemos el botón derecho pulsado, con la tecla W nos acercamos, con la tecla S nos vamos hacia atrás, con la tecla A nos vamos hacia la izquierda, con la tecla D nos vamos hacia la derecha. Exactamente igual que en un videojuego. Y entonces aquí pues podemos navegar por nuestra escena usando esta combinación de teclas. Adicionalmente, la Q nos permite ir para abajo y la E nos permite ir para arriba.
Con estos atajos, por lo tanto, podemos manipular muy bien las vistas para acercarnos, alejarnos o rotar de nuestro objeto. Para seleccionar objetos dentro del visor, que ahora mismo tenemos aquí unos muy básicos que nos ha creado el Blueprint, luego empezaremos a importar nuestros propios objetos y a crear nuestros propios proyectos, pero de momento vamos a tirar con esto. Para seleccionar es muy sencillo, hacemos clic sobre los elementos que queremos seleccionar. Por ejemplo, quiero seleccionar este cubo que tenemos aquí, este suelo. Pues lo selecciono y me aparece un gizmo de transformación exactamente igual que tenemos en 3D Studio Max. Y funciona exactamente igual que en 3D Studio Max. Si hago clic sobre uno de los ejes del gizmo, limito su movimiento a ese eje, sobre otro limito el movimiento a ese eje, si hago clic sobre dos ejes, puedo mover en dos de esos ejes, pero no en el tercero, etc. Exactamente igual que en 3D Studio Max. Además, otra cosa que compartimos con 3D Studio Max son los atajos rápidos para cambiar de gizmo. El gizmo de movimiento sería la W, el gizmo de rotación sería la E, ¿veis? Esto funciona exactamente igual que en 3D Studio Max. El gizmo R sería el de escala y nos permite escalar nuestros objetos. Así que en este sentido es bastante sencillo porque simplemente con estos atajos de teclado pues ya podemos manipular de forma muy básica nuestros objetos. W, E, R nos permiten mover, rotar y escalar nuestros objetos. Bueno, cuando seleccionamos un objeto, ya sea a través de nuestro World Outliner, que sería el editor de capas para hacer el símil con 3D Studio Max, o haciendo clic sobre él, nos aparecerá en la pestaña de detalles las propiedades de este objeto seleccionado. Por ejemplo, si selecciono, vamos a poner por caso, este elemento que se llama Post Process Volume, que todavía no sabemos lo que hace, pero es un elemento que podemos seleccionar desde aquí, ¿veis? Haciendo clic, lo selecciono y se me resalta en color amarillo. También podría haber ido al visor y haberlo seleccionado directamente. Y nos aparecen las propiedades de ese elemento seleccionado. Hay diferentes tipos de elementos con diferentes iconos, si os fijáis. Este iconcito, que es como una caja azul, indica que se trata de un Post Process Volume. Hay algunos más que comparten el icono y luego los iremos viendo. Este elemento, que es como una casa, son los actores dentro de Unreal, que son una especie de contenedores que contienen toda la geometría que nosotros vayamos a cargar dentro de Unreal. Ya iremos descubriendo cómo importar contenido, etc. De momento estamos con los movimientos y la User Interface básica. Luego tenemos una cámara, que como veis tiene opciones de cámara. Luego tenemos una niebla, que también tiene opciones distintas. Luego la User Interface es tal cual. Un visor tridimensional, un editor de capas, si lo queréis llamar así, o lo que sería el equivalente a la tecla H en 3D Studio Max, y las propiedades de nuestros objetos en la pestaña de detalles. Sin embargo, vemos que tenemos aquí otras dos pestañas, otras dos ventanas que ocupan bastante espacio. En la izquierda tenemos todo lo que sería la creación de contenidos. Hay varios modos de edición dentro de Unreal y cada uno de ellos nos permite hacer una serie de cosas. Aquí podemos añadir elementos dentro de estas categorías que veis aquí. Si os fijáis, por ejemplo, si nos vamos a geometría, pues me aparecen algunas geometrías y si las arrastro a mi escena, se ponen sobre mi escena. Bueno, bastante sencillo. Como veis, no tenemos muchas primitivas, aunque en realidad esto no son primitivas. Son un sistema de modelado que tiene Unreal que no vamos a usar nunca. Pero bueno, es una primera manera en la que podemos añadir contenido dentro de nuestro editor. Y como veis, aquí lo tenemos presente. Podríamos añadir luces, por ejemplo, como una luz omnidireccional, posicionarla en nuestra escena, etc. Ya iremos descubriendo cómo funciona todo esto. De momento vamos a seleccionarlos y a borrarlos con la tecla suprimir. Vamos a dejar quizás el cubo para que nos sirva para hacer algunas pruebas. Bueno, esta pestaña de aquí, por lo tanto, la usaremos un montón para buscar pues luces, para buscar dome, para buscar geometría, para buscar diferentes elementos que nos van a ayudar a configurar el comportamiento de nuestra escena. Y luego tenemos varios modos. El modo de pintura es para, pues, por ejemplo, crear pintura a través de Vertex Paint. Podemos también crear superficies con elevaciones, como terrenos, por ejemplo. Foliage nos permite crear pues, entornos complejos. Y luego tenemos una pestaña para editar geometría que ya os digo que prácticamente yo nunca la voy a utilizar. La mayoría del tiempo lo pasaremos en estos vídeos de introducción en la pestaña de Place. Y si os fijáis, hay unos atajos rápidos que son mayúsculas 1, 2, 3, 4
y 5, si queremos acceder rápidamente a este contenido. ¿Y qué significa entonces la parte de abajo que tenemos dentro de nuestro editor, que se llama Content Browser? El Content Browser es un almacén, por así decirlo, donde tienen que estar todos los elementos que vamos a añadir dentro de nuestra escena. Por ejemplo, dentro de 3D Studio Max, cuando nosotros tenemos un elemento en la escena, ese elemento ya está almacenado dentro de 3D Studio Max. Sin embargo, en Unreal nosotros podemos tener, imaginaros, un modelo tridimensional en la librería y que ese modelo nunca se utilice en este proyecto, pero está disponible en la librería. De manera que en Unreal todo el contenido externo que queramos crear para importarlo dentro del editor, primero tenemos que cargarlo dentro de nuestro Content Browser. Una vez dentro del Content Browser, lo podemos llevar o no a nuestra escena. Así que esto sería como nuestra librería, para que os entendáis. De momento, esta librería solo contiene un nivel y unos datos asociados a el nivel. El nivel, en este caso, sería la escena con la que estoy trabajando, para que os entendáis. Puedo crear varios niveles y subniveles dentro de Unreal. De momento solo hay uno porque solo tenemos una escena. Quizás más adelante, cuando vayamos evolucionando en complejidad, os enseño cómo podemos crear varias estructuras de niveles dentro de Unreal. Dentro de Unreal hay un contenido que por defecto no está visible, pero que siempre que cargamos, siempre que abrimos el editor, está dentro de Unreal, aunque no lo podamos ver en la librería, que es todo el contenido al que podemos acceder, por ejemplo, a través de estos menús. Para poder visualizar ese contenido, porque a veces es útil tener acceso a ese contenido directamente, lo que podemos hacer, si os fijáis aquí abajo en View Options, es marcar una casilla que se llama Show Engine Content. Ahora mismo no notamos ninguna diferencia porque no tenemos abierto este panel que nos permite explorar las diferentes carpetas de nuestra librería. Pero para que veáis la diferencia, vamos a ocultar el Engine Content. Veis que tenemos la pestaña Content, que es el contenido de este proyecto, pero también tenemos el contenido del editor, que está aquí siempre que creamos algún elemento y que, como veis, son diferentes, un montón de cosas. La verdad es que normalmente no vamos a acceder directamente a este contenido, salvo raras excepciones, pero bueno, puede ser interesante a veces para cargar algunos elementos. Simplemente quiero que entendáis que para hacerlo visible tenemos que marcar esta casilla de aquí. De momento yo lo voy a dejar oculto porque no me interesa que esté de por medio. Así que aquí tenemos nuestra estructura de carpetas. En Content tiene que estar todo el contenido. Y aquí tenemos, en este caso, nuestro nivel y nuestros datos de... Ya veremos qué son exactamente estos datos. Luego, lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar dentro de Unreal es intentar ser organizados, especialmente cuando movemos contenido de un proyecto a otro, etc. Así que podemos diseñar una estrategia que sea crear diferentes subcarpetas dentro de nuestra carpeta Content para ir guardando diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero cargar una textura dentro de mi editor. Bueno, pues puedo crear una subcarpeta con el botón derecho, New Folder, y le puedo llamar Textures. Mi recomendación es que siempre le deis el mismo nombre en todos los proyectos, porque así mover contenido de un proyecto a otro es muy sencillo. Si queréis incluso, lo que podéis hacer es darle un prefijo numérico y así os aseguráis de que siempre están ordenados de la misma manera. 01 Textures, 02 Materiales, 03 lo que sea. De momento yo lo voy a dejar nombres genéricos. Esto ya es una cuestión más de preferencia personal. Luego crearíamos otro que se llamaría Geometrías, o meshes, si lo preferís, en inglés, como vosotros queráis. Podríamos crear otro para los blueprints, que no creo que cubramos mucho sobre blueprints, primero porque no tengo mucha idea sobre el tema. Blueprints es el sistema de programación visual que tiene Unreal. A la hora de programar dentro de Unreal podemos elegir dos posibles caminos. Uno es la programación en C++ tradicional. Si sabéis C++, podéis programar directamente en Unreal. O, si no tenemos ni idea de programación, como es mi caso, podemos hacer algunas operaciones mediante programación visual con blueprints, que son básicamente una serie de nodos que vamos conectando y que nos permiten, pues, sustituir a la programación. Quizá vemos algo muy al final de esta serie de vídeos, pero como os digo, me considero un completo inexperto en esta materia. Vamos a crear quizás también
Bueno, de momento con estas tres creo que es suficiente. Luego, o materiales también, vamos a crear una de materiales. ¿Vale? Luego ya iremos viendo más adelante cómo estructurar nuestros proyectos. Luego, imaginaros que quiero, dentro de la carpeta de texturas, incorporar una serie de texturas con las que quiero poder trabajar en mi proyecto. Bueno, pues lo primero que tendría que hacer es añadirlas en mi proyecto. Esto lo podemos hacer bastante sencillo, pinchando y arrastrando. O sea, yo puedo, desde mi disco duro, arrastrar aquí una textura. Y como veis, se me añade la textura directamente para que yo la pueda utilizar. Vamos a añadir unas cuantas más. Y aquí tenemos nuestras texturas añadidas. Como veis, primero tengo que tener el contenido dentro de mi Content Browser y ahora lo podría utilizar para crear el material de esta caja o el material de este suelo. Pero lo primero es añadirlo en nuestro Content Browser. Y como veis, lo hemos añadido de manera que esté en una estructura organizada. Quizás podemos incluso mover nuestros niveles a una subcarpeta, más que nada porque si no luego esto se puede empezar a complicar esta estructura conforme lo vayamos complejizando y añadiendo subniveles, etc. Así que bueno, pues tal vez este puede ser nuestro Content Browser, una serie de carpetas donde vamos a ir añadiendo nuestro contenido. Y luego ya iremos explorando cómo utilizar este contenido. Otra cuestión importante relacionada con la organización de nuestra escena es que dentro de nuestro World Outliner podemos establecer un conjunto de carpetas o de capas, si preferís que sigamos con este símil con 3D Studio Max, para mantener un poco más organizada la escena. Porque si os fijáis, en World Outliner vamos a tener todo nuestro contenido. Ahora tenemos unos poquitos elementos nada más, pero esto llegará a contener miles o cientos de objetos. De manera que es importante que esta parte de nuestro editor también esté organizada. Podemos crear nuevas carpetas con el botón derecho o con el icono que tenemos aquí de crear nueva carpeta y les podemos dar pues, los típicos nombres que les daríamos en 3D Studio Max. Yo normalmente os recomiendo que intentéis mantener una nomenclatura similar entre Max y Unreal, tanto en vuestro Content Browser como en vuestro Outliner, porque así es mucho más directo identificar un objeto dentro de una capa que luego la tenemos en Max exactamente en el mismo lugar. Vamos a crear, por ejemplo, algunos, simplemente a esto le vamos a llamar, pues no sé, arquitectura. Y en esta carpeta lo que haríamos es introducir todos aquellos elementos geométricos relacionados con la arquitectura. También quizás podríamos crear una capa que se llame luz, ¿no? O quizás vamos a crear una carpeta que sea luz y postproducción, que ya veremos todo esto más adelante cómo funciona. Y todos estos elementos los metemos aquí. También podríamos crear una carpeta que se llamara cámaras, otra carpeta que se llamara Logics, por ejemplo, y así vamos organizando todo nuestro contenido. Esto también sería iluminación y nuestra cámara sería parte de la cámara y esto sería parte de nuestras lógicas. Y de esta manera, como veis, pues podemos organizar mucho mejor nuestro contenido. Podemos crear subcarpetas, por ejemplo, aquí podría tener arquitectura, tenía carpinterías, etc. Esto ya depende mucho de vosotros, no hay una forma mejor o peor de hacerlo. Lo que sí os recomiendo es que sea consistente entre las diferentes plataformas. Y otro aspecto importante de nuestro Outliner es la posibilidad de crear jerarquías de elementos. Fijaros que, por ejemplo, voy a añadir aquí un par de elementos, o tres, ¿no? Imaginaros que yo quiero que estos elementos, vamos a hacer uno más grande, otro más estirado, etc. Yo quiero que estos elementos, por ejemplo, se muevan cuando yo mueva otro elemento en la escena. Cuando yo mueva el suelo, quiero que todos los elementos asociados a este suelo, o que sean hijos del suelo, se muevan con él, pero que mantengan su independencia. Bueno, una jerarquía como cualquier otra de la que podríamos tener dentro de 3D Studio Max. Es muy sencillo, simplemente seleccionamos los elementos y los arrastramos hasta el objeto que queremos que sea el padre de estos. De manera que podemos mover nuestro suelo y va a mover los hijos y podemos mover los hijos de forma independiente. Así que podemos crear jerarquías más o menos complejas para conseguir pues, diferentes estructuras que quizá hacen que sea más cómodo mover los diferentes elementos por nuestra escena. Otro aspecto importante del editor son los grupos. Vamos a crear algunos de ellos, pero antes voy a aprovechar para explicaros también algunos conceptos sobre el editor. Veis que cuando arrastramos un elemento se nos hace una especie de snap sobre el pivote de este elemento. Pero hay un atajo de teclado muy útil, que es la tecla Fin, que nos posiciona el elemento
sobre la superficie más cercana con la que interactúe este elemento. Vamos a ponerlo aquí para que veáis cómo funciona. Si le damos aquí a la tecla Fin, como veis, mi cubo se le aplica una especie de gravedad, podríamos decir, y cuando detecta una colisión se choca con ella y entonces queda pues, sobre la superficie más cercana. Para que esto funcione, este objeto tiene que tener colisiones, ya veremos más adelante cómo se crean y cómo funcionan, pero de momento quedaros con esta idea, es un atajo de teclado bastante interesante. Y como veis, nuestros objetos se ponen sobre la superficie. Fijaros que automáticamente cuando yo muevo un objeto, si tengo activada esta pestaña de aquí, de Surface Snapping, cuando yo muevo este cilindro ahora no pasa nada, se mueve simplemente en los ejes que yo quiera y tengo libertad de movimientos. Sin embargo, si dejo apretado este botón y activo Surface Snapping, cuando mueva este elemento se me aplicará un snap al punto de pivote de este cilindro e intentará poner ese punto de pivote sobre la superficie. Esto será muy útil cuando trabajemos con assets creados en 3D Studio Max porque nos aseguraremos de que el pivote está en la posición de su base y esto nos permitirá colocar rápidamente los elementos sobre nuestra escena. Pero para este caso en particular quizás es mucho más práctico que simplemente con Control seleccionamos múltiples objetos, le damos a la tecla Fin y se van al suelo. Y para hacer un grupo con estos tres elementos, con Control G ya tenemos un grupo hecho. Como veis, el grupo implica que cada vez que seleccionamos uno de ellos, se nos seleccionan todos los elementos. Yo normalmente no uso grupos dentro de Unreal, pero si os parece interesante esta funcionalidad, pues ya sabéis cómo se puede hacer. Vamos a borrarlos. Bueno, más cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de navegar por esta User Interface. Ya os he dicho que hoy va a ser un vídeo un poquito más aburrido, porque no vamos a tener oportunidad de crear todavía nada, pero es necesario que entendamos bien cómo nos movemos por Unreal. Bueno, si os fijáis, el viewport tiene un montón de opciones. Cuando movíamos nuestros objetos, por ejemplo, veíamos que atendían a un pequeño snap, ¿no? Este snap está configurado mediante estos parámetros que tenemos aquí arriba. Cuando rotamos este objeto, se rota cada 10 grados, por ejemplo, no se rota de forma libre. Eso es porque aquí tenemos activado un snap de rotación con 10 grados. Si desactivo este snap, entonces puedo rotar libremente este objeto los grados que a mí me dé la gana. Lo mismo pasa con el movimiento. El movimiento está también con un snap, que vamos a subirlo para que sea más perceptible, a 100. Entonces, como veis, ahora solo puedo mover este objeto en intervalos de 100. Una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de Unreal es las unidades de trabajo internas de este editor de niveles, que son centímetros, de manera que cuando creemos contenido siempre lo haremos en centímetros. Bueno, podemos activar o desactivar estos snaps para trabajar de forma un poco más precisa, aunque la verdad es que el sistema de snaps en Unreal no es quizá tan preciso como en otras aplicaciones, pero ya sabéis cómo podemos acceder a este snap en caso de necesitar activarlo o desactivarlo. Más cosas que tenemos aquí es un acceso rápido a los diferentes gizmos que ya hemos visto que son WER. A mí me parece mucho más cómodo trabajar con WER, así que siempre lo voy a hacer así. Y luego tenemos aquí la velocidad de movimiento por nuestra escena. Si os fijáis, cuando yo me muevo por la escena va bastante rápido. Entonces, bueno, está bien porque si es una escena muy grande me puedo mover muy deprisa por el escenario, pero si yo quiero de repente trabajar aquí en un detalle, pues esto se mueve demasiado rápido. Así que lo que podemos hacer es reducir la velocidad de la cámara. Y de esta manera, pues ya me puedo mover mucho más despacio sobre mis detalles. Es un poco incómodo, lo reconozco en algunas ocasiones, pero a veces es necesario. Otro atajo de teclado muy importante cuando estamos navegando dentro de Unreal es el botón de Frame, que básicamente hace que el objeto seleccionado se ocupe todo el frame, ¿no? Si selecciono este suelo, pues le doy a la F y me selecciona todo el suelo. Si selecciono este elemento, todo el suelo. Si selecciono este elemento, me acerca a él. Es muy útil porque cuando empecemos a tener aquí muchos elementos, a veces va a ser difícil encontrarlos. Entonces, una manera muy rápida de hacerlo es seleccionamos el elemento y le damos a la tecla F y automáticamente nos lleva a la vista a la pestaña a lo más cercano posible a este objeto. Bueno, muy útil para poder encontrar rápidamente elementos que de otra manera quizás serían difíciles de encontrar. Luego tenemos múltiples visores dentro de nuestro UI. Podemos
abrir, por ejemplo, estos múltiples visores o podemos quedarnos solo con uno. Los que ya estáis acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en 3D Studio Max, sabréis que normalmente trabajamos en un solo visor y lo que vamos haciendo es que mediante unos atajos de teclado nos vamos moviendo a la vista top, a la vista front, a la vista lateral y así pues vamos modelando o vamos editando nuestro entorno. Aquí podemos hacer algo parecido. Si os fijáis, tenemos ahora mismo la vista perspectiva, que está representada aquí con un cochecito, pero también tenemos la vista top o Alt-J, la vista desde abajo, Alt-Shift-J, la vista left, K, la vista right, Alt-Shift-K, front, Alt-H y back, Alt-Shift-H. Si nos vamos a top, veis que ahora estamos en una vista de top. Si nos vamos al left, estaremos en la vista left. Hay una manera mucho más rápida de cambiar entre vistas y es la que yo voy a utilizar siempre, que es dejando pulsado el botón de control, hay una serie de gestos que podemos usar pulsando el botón central de nuestro ratón. De manera que si pulso control, el botón central y dibujo hacia arriba, me voy a la vista top. Si dibujo hacia la izquierda, me voy a la vista back. Si dibujo hacia la derecha, a la vista front. Si lo hacemos y lo dejamos apretado unos segundos, nos permite seleccionar a qué vista queremos ir. Y si queremos volver a la perspectiva, dibujamos en diagonal y nos volvemos a la perspectiva. De manera que es muy rápido porque podemos movernos entre vistas con gestos de nuestro ratón. Cuesta un poco acostumbrarse al principio, pero una vez que te acostumbras es bastante cómodo, la verdad. Luego también tenemos diferentes modos de visión dentro de nuestra vista de perspectiva. Podemos elegir ver en lit, que sería como en 3D Studio Max el caras con sombras. Podemos utilizar un lit, que sería básicamente un diffuse color. Podemos utilizar wireframe, que sería este de aquí. Y bueno, iremos explorando algunos de ellos, iluminación, sistemas de colisiones, etc. Para cambiar de forma rápida entre los diferentes modos, veis que aquí tenemos Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es la forma más rápida de cambiar entre modos. Si os fijáis, Alt 2 es wireframe y Alt 4 es lit, que estos son algunos que quizás estáis muy acostumbrados a usarlos dentro de 3D Studio Max. Alt 3 sería un lit, que es diffuse filter básicamente. Detail lighting, podemos seguir a lighting only y algunos sistemas que utilizaremos sobre todo para el diagnóstico y la optimización. Pensad que, como ya os he dicho antes, Unreal es un software diseñado para funcionar en tiempo real, de manera que requiere normalmente una gran cantidad de optimización. Tendremos que investigar qué puede estar consumiendo más recursos y ver la manera de optimizarlo. Y para eso tenemos aquí acceso a un montón de sistemas de visualización más o menos complejos, tanto estos como aquí dentro de Show tenemos otro montón más que nos pueden permitir identificar dónde hay problemas en nuestro rendimiento para poderlos corregir. De manera que aquí en Show lo que vamos a ver básicamente es qué queremos que se visualice en este visor. Por ejemplo, si yo desactivo los Static Meshes, ya no los veo en el visor. Si desactivo el Grid, ya no lo veo en el visor. Si desactivo, por ejemplo, las nieblas, ya no me aparecerá la niebla en el visor, etc. Es una manera en la que podemos controlar qué es y qué no es visible en nuestro visor. Iremos usando esto de forma práctica conforme vayamos evolucionando en los diferentes cursos. Luego tenemos otra pestaña que puede ser interesante al principio, que básicamente es la de atajo de teclado Ctrl-Shift-H, que nos permite mostrar la tasa de refresco de nuestro visor. Esto es muy útil cuando estamos intentando identificar problemas de rendimiento. Si vemos que esta tasa de refresco cae muy baja, es porque probablemente estamos utilizando cosas que no deberían de consumir tanto rendimiento. Texturas muy grandes, iluminación con ray tracing, cosas que consumen muchos recursos y que quizás no son realmente importantes. Luego es una manera de diagnosticar si hay algún problema o no en la escena. Y aunque podríamos estar hablando sobre la User Interface muchas más horas, creo que lo mejor que podéis hacer es empezar a abrir un proyecto y explorar sin más, cacharrear un poco con la herramienta, movernos por ella, buscar varios elementos aquí, agregarlos,
moverlos, y así os vais a familiarizar mucho más rápido con esta User Interface. Si en algún momento perdéis la configuración de la User Interface, imaginaros, por ejemplo, que, no sé, pues venimos aquí sin querer, una de estas pestañas o varias de ellas las cerramos y ya no sabemos muy bien cómo recuperarlas. Para poder recuperar estas ventanas podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir manualmente y volverlas a activar. Por ejemplo, pues, ¿qué he perdido? Pues he perdido el Word Outliner. Ah, mira, aquí está. Lo voy a volver a poner en su sitio, ¿no? Y lo volvemos a llevar aquí a la parte de abajo. Pero si queremos restablecer la configuración inicial del programa, lo que podemos hacer es venirnos a Windows y aquí dentro de Load Layout, Default Edit Layout. Y volvemos a tenerlo todo por defecto. También imaginaros que yo decido que, vale, pero yo quiero que siempre tenga esto en otra posición. Igual lo quiero tener aquí. Me gusta más esta configuración, imaginaros. Bueno, pues lo que puedo hacer también dentro de Windows es salvar un layout. Y le puedo dar un nombre personalizado para poderla recuperar en futuras ocasiones. Igual me quiero diseñar diferentes layouts, una para el trabajo general, otra para la creación de cinemáticas, otra para el profiling, que es como se llama la optimización o al descubrimiento de estos pequeños bugs que puedan estar impactando en la optimización. Y puedo diseñar diferentes profiles o diferentes layouts para cada una de las tareas. Nosotros en estos vídeos vamos a usar siempre esta por defecto, que bueno, yo ya estoy acostumbrado a ella y creo que funciona bastante bien. También puede ser interesante que hablemos de algunas de las opciones que tenemos en la parte superior. Son botones o accesos rápidos a algunas de las cosas que más comúnmente vamos a hacer dentro de Unreal. Salvar no creo que requiera mucha explicación. Source Control es para utilizar otras herramientas externas que permiten trabajar en equipo, múltiples personas. Content es un acceso rápido al Content Browser. Marketplace es un acceso al Marketplace, que es una tienda de Epic Games para comprar contenido. Y una pestaña muy importante es la pestaña de Settings. En Settings podemos configurar varias cosas sobre nuestro proyecto o sobre nuestro mundo. Y tenemos acceso a ello a través de Settings, que son las propiedades de este proyecto, y también tenemos acceso a ello a través de la pestaña Edit. Si os fijáis en Edit, dentro de configuración, además de Project Settings y Plugins, que ya los teníamos en la pestaña de Settings, nos aparece otra jerarquía más que sería Editor Preference. Si os fijáis, Editor Preference hace referencia al editor en conjunto. Lo que cambiemos aquí afectará a la configuración general del editor, a la herramienta en sí. Luego tenemos Project Settings, afectará a la configuración del proyecto. Aquí configuraremos todo lo relativo a cómo queremos que esté configurado este proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Y luego tenemos también World Settings, que es una ventana que podemos sacar desde aquí, desde Settings, o en Windows, World Settings. World Settings es una nueva pestaña que normalmente, si no habéis tocado nada, aparecerá a la derecha de Details, que son, por así decirlo, los detalles, pero ya no de un objeto, sino del mundo en el que estamos moviéndonos. Será muy útil para configurar algunas cosas importantes dentro de nuestros proyectos. Ya lo estudiaremos cuando veamos sobre todo iluminación. Como veis, Unreal es una herramienta muy compleja. Si entráis, no sé, por ejemplo, Project Settings, vais a ver que tenéis cientos de opciones, un montón de categorías, un montón de posibilidades, y en los vídeos que yo hago en internet es imposible que cubramos en un vídeo de 1 hora, aunque este ya se está alargando mucho más de 1 hora, absolutamente todo lo necesario para entender cómo funciona Unreal. Yo voy a dedicarle a este programa unos cuantos vídeos, van a ser bastantes, pero aún así lo que vamos a ver es una aproximación a cómo se trabaja dentro de esta herramienta. Mi consejo es que tras ver estos vídeos, pues empecéis a probar por vuestra cuenta. Hay también muchísima información gratuita en la página web de Epic Games con todo tipo de contenido, tanto en formato de vídeo como en formato escrito. Prácticamente todo está disponible de forma gratuita en la plataforma de Epic Games. Y además en los foros, si tenéis alguna duda que no aparezca en los recursos oficiales, en los foros también hay una comunidad bastante activa. Así que a día de hoy, en mi opinión, hay muchísima información sobre Unreal. No es como quizás hace 4 años que no había nada. Pues ahora mismo la verdad es que si queréis
podéis encontrar montones y montones de información. Yo me voy a intentar centrar en dar contenido en español, que sé que muchos de vosotros lo preferís así, y iré cubriendo algunos conceptos en futuros vídeos. Antes de concluir con este primer vídeo, os muestro lo que haremos en los siguientes vídeos. Es, como os he comentado antes, un ejercicio muy sencillo. Vamos a ponerlo aquí a pantalla completa. Es un ejercicio muy simple, una habitación con una serie de assets, y el objetivo básicamente es que creemos algo parecido a esto, que me parece que es un proyecto interesante para un primer proyecto dentro de Unreal. Unreal, como os he comentado, es una herramienta muy compleja que nos permite crear contenido muy avanzado. Esto sería el primer paso. Si conseguimos ser capaces de crear un contenido como este, tan sencillo como este, que tiene algunas complicaciones que iremos descubriendo en los sucesivos vídeos, pues la geometría es compleja, las molduras, por ejemplo, son un auténtico reto, la creación de materiales, etc. Crearemos esta escena, os compartiré varios de estos modelos para que podáis practicar y iremos paso a paso descubriendo los diferentes apartados, desde la importación y la generación de nuestro contenido, de nuestras sillas, mesas, etc., pasando por la iluminación y la creación de materiales dentro de Unreal y cómo podemos exportar, una vez terminado el proyecto, esto en formato de imágenes, vídeos o incluso una experiencia ejecutable en realidad virtual. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Ya sé que esta primera parte es un poquito más tediosa, os lo he comentado varias veces, pero espero que los próximos vídeos nos permitan jugar un poco más y empezar a poner en práctica estos conceptos que hemos visto de forma teórica. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.